Connie Delgado. Connie, buenas tardes. Hola Julio, qué gusto. Bueno, yo encantada de hacer este ejercicio contigo, con nuestra audiencia. Aquí, bueno, pues a ver qué nos sale. A ver qué nos sale. Nos va a salir muy bien siempre. Mira, la verdad es que tú eres apasionada para la discusión, sosegada. ¿Cómo eres en el análisis y en la discusión? Bueno, normalmente trato de ser muy sosegada, muy precavida, de dar argumentos, de presentar el contexto, pero de pronto hay cosas que me sacan de mí. Y entonces, claro, eso produce que de repente diga cosas que no son, pues exactamente lo que yo tenía pensado señalar, pero hay cosas que me botan, Julio. Dime una o dos cosas que te boten, que te subleven, que te exacerben. Bueno, pues por ejemplo, no sé, por ejemplo, cuando se habla de Gaza, ¿no? O sea, cuando se dice, no, allá no pasa nada, simplemente, bueno, pues son disputas, o sea, ya hay mucha gente que lo hace. O sea, como que hay temas que no pueden abrirse. Otra cosa que también a veces de pronto por ejemplo, ahora lo del mundial, ¿no? Mm. A propósito de eso, o sea, la idea de que esa discusión que hay entre qué pasó con México, si seguimos siendo el mismo fracaso de toda la vida, de pronto sí me saca de quicio porque pienso que esta selección fue diferente y pienso que las condiciones fueron diferentes y como que anular, negar todo y decir, aquí no pasó nada y las cosas se siguen repitiendo igual que siempre, me parece que no es correcto. O sea, por primera vez tuvimos una selección que trabajó en equipo, que trabajaron de manera comunitaria, que lograron hacer un equipo no de figuritas, donde, como estilo Argentina, donde claro, tienen a Messi y ese es el que mete todos los goles y también el que los falla en penaltis, ¿no? También hay que decirlo. Pero no, me gustó mucho esta idea que tiene que ver además con toda nuestra cultura, pues que nos viene a dar, digamos, la idea comunitaria, la idea de la importancia de trabajar en equipo. Creo que esa es la fuerza de México, además, esa es nuestra fuerza. Entonces, cuando me dicen, no, es que otra vez pasó lo mismo, claro, de repente me bota y puedo discutir hasta por cuestiones de fútbol que igual no tienen ninguna importancia, pero sí la tienen, porque el fútbol y sobre todo el mundial ha sido política, fundamentalmente, y un poquito de deporte. Bien, mira, déjame, antes de tomar yo mi turno, que es el que sigue, déjame compartir contigo esto que nos dice Viridiana Jaramillo. Dice, Connie, sin medida, también ponen aprietos a Julio con preguntas. Y claro que sí, bienvenido. Claro, Connie, vamos a analizar y a platicar Vale, si ya tengo permiso, entonces yo también pregunto. con Viridiana Jaramillo, que nos da permiso a los Gracias, dos. Adelante. Viridiana, muchas gracias. Bien, fíjate que a mí en lo personal me exacerba también algunos temas que me parece que me hace hervir la sangre. En particular, fíjate, procuro no quitar o no sacar del chat a ningún comentario, dejar que fluyan, salvo cuando son insultos abiertos contra colaboradores, contra el programa, en fin. Pero algo que no tolero es cuando hay gente que se burla de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, de la lucha de los familiares, me parece insoportable y ahí sí quito de cuadro a quien está en el chat ahí diciendo una serie de improperios, va para afuera y se acabó. En el tema de Gaza igualmente. Y fíjate que me resulta bien preocupante, me preocupa mucho porque lo veo con mucha frecuencia en las redes, en los chats, en la discusión, en la comunicación, cómo a veces nos dejamos llevar por una serie de instancias o de apariencias que nos están siendo como inyectadas a través de redes sociales y que tratan de anular el sentido crítico verdadero y convertirnos simplemente en reproductores de consignas, de versiones que con mucha frecuencia son emitidas por personajes de autoridad política o partidista o gubernamental con las cuales coincide quien las está escuchando con esas políticas o esos políticos, pero que a pesar de que están viendo, a veces los ciudadanos, las personas, están viendo su realidad es distinta
de lo que le dice el partido, el político, el gobernante, la gente asume y dice, no, pues las cosas son así, como dice el gobernante, como dijo el comunicado de prensa. Y quienes dicen, oye, bueno, ¿qué no escuchaste que ya la presidenta de la República ya aclaró ese punto? ¿Qué no escuchaste en la mañanera lo que se dijo? Como si la opinión de una parte del litigio y la discusión pública fuese una expresión bíblica de aceptación obligatoria, cuando es todo lo contrario. Y me preocupa con mucha frecuencia el que estemos caminando en un sendero no de una formación política crítica, de pensamiento independiente y de análisis crítico de la realidad y sus personajes y factores, sino que nos vamos hundiendo con mucha frecuencia en ese terreno del acompasamiento con los poderes en turno, a pesar de todo lo que vemos y vivimos a estas alturas de nuestra actividad. Pero bueno, ahora, Connie, ¿qué decir? Cuando quieras interrumpir, adelante, o cuando quieras tomar uno u otro tema, adelante. Pero está el otro tema de Sheinbaum, Ken Salazar y el Mayo Zambada, a reserva de lo que desees agregar, Connie. Sí. Bueno, antes de empezar el tema, yo quiero decirte algo, Julio. En realidad, fíjate que ayer vi tu videocharla y la verdad quedé extraordinariamente sorprendida de tu capacidad de conjugar la crítica, el humor inteligente, el sarcasmo, pero además con tu melena suelta, ¿no? Entonces fue muy bonito y te lo quería decir aprovechando que estamos en un espacio como más abierto. Bueno, te lo quise decir porque me pareció genial, sensacional, porque además creo que es muy importante que el periodismo hoy tenga esa capacidad lúdica para combinar un conjunto de cuestiones que son muy duras, muy complicadas, que son las que estamos viviendo actualmente, pero que al mismo tiempo se tenga esa capacidad de sencillez, de diversión, de humor, para entrar más profundo. Entonces fue muy bonito y lo quería decir. Bueno, con respecto a todo lo que ha pasado con las declaraciones de Ken Salazar, con lo que ha señalado la presidenta, y bueno, pues es que el punto de partida de esta situación es muy problemático, ¿no? Porque al final de cuentas, todo lo que se está presentando aquí es la mentira y que además no nos debe de sorprender que Estados Unidos mienta en términos de los intervencionismos que hace en nuestro país. Eso no tendría por qué sorprendernos. Pero lo que sí es impresionante es cómo, en efecto, cómo se va reproduciendo todo esto en las redes sociales y en todos los espacios, que entonces se va replicando y replicando y termina siendo una bola de nieve tan absurda. Y en ese sentido hay algo que quiero comentar contigo y con nuestra audiencia, Julio, que es la respuesta de la presidenta. Pienso, en efecto, coincido contigo y con muchos analistas en términos de que ciertamente es la primera vez que la presidenta enfrenta a Donald Trump. Y tal vez mucha gente dirá, ay, pero esto no va a tener ninguna consecuencia, ¿no? ¿Qué más da que la presidenta esté llevando a cabo esta estrategia en la que intenta revelar que quien tiene acuerdos con el crimen, con la delincuencia organizada es Estados Unidos? Igual en términos prácticos, en este momento no podemos hacer mucho, pero no hay que perder de vista que hoy, en el momento de disputa geopolítica que estamos viviendo, de disputas entre las ultraderechas y los gobiernos progresistas, de toda esta polarización, me parece que la lucha y la disputa por la narrativa es fundamental. Entonces, cuando decimos, no va a pasar nada, no, ya está pasando. El hecho de que la presidenta se plante en Palacio Nacional y en la mañanera utilice, digamos, el micrófono para decir quien tiene relación y acuerdos con el narcotráfico es el gobierno de Estados Unidos, eso tiene una fuerza muy grande, tanto en términos simbólicos como en términos políticos. Y entonces, claro, la entrevista que que acabamos de conocer, que no fue ayer la entrevista, parece que fue, no sé, hace 2, 3 días, ¿no? Con
con Ken Salazar, donde él dice que, bueno, en realidad, pues él no tiene ninguna prueba de que AMLO tuviera vínculos con el crimen organizado y que en realidad, pues hasta allí llega su capítulo. O sea, ¿cómo a partir de esto se está desenmascarando digamos, todo el engaño y toda la mentira? O sea, parece increíble, ¿no? Cómo el FBI va y presume, ¿no? Que el operativo estuvo a su cargo y, claro, la presidenta inmediatamente aprovecha el intersticio para decir, de aquí soy, ¿no? Y entonces, claro, trae a Rosa Isela, hace toda una genealogía y nos empieza a decir, empieza a repetir todo el tiempo que quienes han tenido colaboración con la delincuencia organizada, por lo menos es desde Fox, al dejar escapar al Chapo Guzmán, ¿no? ¿Cuántos años estuvo por el mundo el Chapo Guzmán sin que nadie le hiciera nada, ¿no? Pues, claro, estaba protegido por el gobierno de Calderón y por García Luna. Entonces, a mí me parece extraordinario que la presidenta haya hecho en este momento, haya aprovechado la circunstancia y haya iniciado una narrativa, porque además yo creo que después de que bueno, México ya salió, ya no es el centro de la cuestión en nuestro país, me parece muy bien que la presidenta empiece a tejer hilos para establecer, pues, su nueva postura frente a Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos tiene el control, es el imperio, sigue siendo el imperio, pero no está mal que la presidenta inmediatamente haya plantado cara y establecer nuevas reglas del juego en términos de, sí, Tratado de Libre Comercio lo detiene Estados Unidos, ya no lo firma, pero entonces es como si empezara a establecer una nueva estrategia, Julio. Es como si la presidenta estuviera como plantando un nuevo suelo, un nuevo piso desde el cual ella va a hablar. No es tanto que le esté diciendo a Estados Unidos lo que, obviamente ella no pone las reglas del juego, pero lo que sí puede hacer es decir desde dónde va a hablar. Y entonces, en este sentido, me parece que reactiva una discusión muy importante de saber qué pasó. O sea, esta historia del secuestro del Mayo Zambada, cómo entraron, pero además esto abre otra ventanita, Julio, a mí me parece, que es que dentro de nuestro propio país, bueno, ¿y quién colaboró para que eso sucediera dentro de nuestro país? O sea, ya se está ventilando lo de Estados Unidos, pero ¿y dentro de nuestro país? ¿Qué pasó? ¿No? Sí, Connie. Sí, yo también lo veo en dos planos. Uno es el plano frente a la conducta permanentemente ofensiva de Donald Trump hacia la presidenta de México. Recordemos que con frecuencia ha dicho que ella no gobierna, que quien gobierna en México es el crimen organizado y que es una muy buena persona, pero que le tiene miedo a los cárteles. Desde luego es el discurso de un personaje como Donald Trump, acostumbrado a amagar, a amenazar, a tratar de desgastar, de descontrolar, de descolocar a las personas o a los poderes con los que está negociando en términos económicos o políticos para luego sacar la mayor de las ventajas. La presidenta hasta ahora se ha mantenido con la tesis de la cabeza fría y del estilo Calimán, paciencia y serenidad, serenidad y paciencia. Me parece a mí que lo que ha hecho es aprovechar justamente un error grave, lo acaba de decir el doctor Meyer en nuestra plática de este día, en el sentido de que la presidenta Sheinbaum aprovechó esta circunstancia de un FBI que cometió la pifia de entregar para su exhibición en un museo en Santa Teresa, allá en Estados Unidos, el avión en el cual trasladó de México a Estados Unidos al famoso Mayo Zambada, con lo cual hay un virtual reconocimiento de que se violaron reglas, pero además de que hubo una incursión que es una violación de la soberanía nacional mexicana. La presidenta de México aprovecha, por primera vez coloca palabras y una actitud de plantar cara frente al propio Donald Trump, y me parece que eso es bien importante. Jesús Esquivel, el tecleador que él
se dice y no acepta que le digamos periodista, quienes sí sabemos que es periodista y muy buen periodista, Jesús Esquivel, nos dijo aquí también entrevistado ayer que todo esto tendría mucho mayor impacto si Sheinbaum se lo dijera directamente a Trump en Estados Unidos, porque eso le daría resonancia en los medios gringos, que suelen no hacer caso de lo que sucede en otros países, si no son los grandes escándalos, y que todo puede quedar solamente para un discurso interno, para las audiencias internas, para las clientelas políticas internas, pero sin mayor impacto en la Casa Blanca, en Washington, con Donald Trump. Por otra parte, sí, Connie, coincido totalmente en lo que hemos señalado muchas veces. Bueno, ¿por qué no sabemos hoy que el gobierno mexicano, el anterior de López Obrador o el actual de Sheinbaum, nos digan qué pasó en ese lapso, en esos 2 años de lo que fue un día terrible en el cual fue asesinado el diputado federal electo Héctor Melesio Cuen, que era diputado federal electo por el PRI, el líder o cacique de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el personaje opositor más duro, más directo, más repelido por el propio Rubén Rocha Moya, que fue asesinado esa mañana, en la cual también fue subido a un avión por acuerdo, por entrega, por negociación o a la fuerza, el Mayo Zambada. Pero el gobierno de Rocha Moya, y lo digo así, aunque técnicamente fue la Fiscalía de Justicia a cargo de Sara Bruna Quiñones, quien montó la simulación de que Héctor Melesio Cuen había sido asesinado en la noche de ese día en un intento de robo de su vehículo de lujo, una camioneta en la que supuestamente se transportaba cuando los hechos habían sucedido en la mañana. Todo ello no sabemos, el gobierno de México no nos ha dicho qué pasó ese día en México a ciudadanos mexicanos, en un aeropuerto mexicano, en un vuelo salido de México y que cruzó una parte de México. No lo sabemos hasta ahora. Sí exijamos a Donald Trump que informe, que nos diga, pero a fin de cuentas Estados Unidos tampoco es que esté exageradamente obligado a decirnos qué pasó en suelo mexicano con ciudadanos mexicanos y en un vuelo que cruzó una parte de México. Por ahí lo veo, y aunque sea brevemente, Connie, ¿cómo ves el riesgo de que quede todo esto solo en discurso para clientelas internas? Pues sí corremos ese riesgo, o sea, sí corremos el riesgo de que solamente nos estemos aquí, revolcando en el mismo lodo, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que la presidenta está golpeando suavecito, como a ciertos sectores, incluso de su, pues, de los grupos que la acompañan. Es decir, cuando hablamos, o sea, no ha tocado a Rocha Moya con la historia de que, bueno, si Estados Unidos no manda pruebas para que entonces ella tenga la posibilidad de enviar a los 10 que está solicitando Estados Unidos, entonces no lo va a hacer. Pero de algún modo, esta es una forma de golpearlo, ¿no, Julio? O sea, es una forma de decir, a ver, en Estados Unidos pasó esto, pero también se requiere que de este lado contestemos. Y a mí me llama la atención que la Fiscalía, creo que el día de hoy, la Fiscalía General de la República tiene que dar una declaración para hablar de esto, para saber qué información tiene. Yo supongo que no podrá dar información sin señalar también la parte mexicana, ¿no? Porque, pues, ¿qué es lo que va a señalar la Fiscalía? Tiene que hablar de lo que pasó en México, ¿no? O sea, esperaríamos que, entonces, en ese sentido yo siento que es como una manera de abrir la puerta, y bueno, otra vez también es un mensaje, pues, a lo que está por venir de los procesos electorales en nuestro país, ¿no? De la elección de candidatos y de que estos candidatos y candidatas, pues, tengan perfiles idóneos, que sean intachables para que no vuelvan a ocurrir, digamos, este tipo de circunstancias como la de Rocha Moya y muchos otros más. Entonces, yo siento, la verdad, a mí me llama mucho la atención la forma en que actúa la presidenta. Tiene
es una mujer política realmente. Yo no me la imaginaba de ese nivel, lo tengo que decir con toda sinceridad, me la imaginaba más científica que política, pero me doy cuenta que va tejiendo fino en varios registros, o sea, va lanzando mensajes al interior de Morena de decir, a ver, quiénes van a ser electos, le manda mensaje a los aliados de Morena de decir, a ver, sí, San Luis Potosí, sí, Zacatecas, sí, o sea, manda como pequeños signos, pequeños mensajes a todos lados, y en ese sentido creo que puede ser que no, bueno, sí estoy convencida que cuando luchamos y que introducimos la narrativa para la disputa de los relatos, es muy importante hoy, Julio. No me parece una cuestión menor, no me parece que, o sea, estoy de acuerdo con Jesús Esquivel, sería genial que la presidenta en una reunión que tuviera con funcionarios, ya ni siquiera con Donald Trump, que con funcionarios de Estados Unidos hiciera las declaraciones que hizo el día de ayer, de señalar, o sea, de revirar. Ahí vale la pena decir que el ejemplo de Irán, o sea, tendría que ser un gran ejemplo para todos los países que enfrentamos Estados Unidos, ¿no? O sea, la enseñanza de Irán es fundamental porque cuando, en el momento en el que ellos son vulnerados, han sido vulnerados, les ha sido impuesta la guerra, ellos siempre responden con algún daño a Estados Unidos. Eso tendríamos que aprender a hacerlo. Yo creo que México también puede hacer esto. O sea, de repente decimos, es que tenemos una gran frontera de más de 3,000 kilómetros y que entonces eso pues nos somete tal y tal. ¿Y qué tal si es al revés, Julio? No sé, igual estoy diciendo una locura, pero ¿qué tal si es al revés? ¿Qué pasaría si México de pronto dejara de cuidar la frontera de Estados Unidos? ¿No? Por ejemplo, ¿o qué pasaría si ahorita a partir de esto del FBI, de la avioneta y de todo esto que es una burla hacia nosotros, qué pasaría si se modificaran las reglas del juego, las reglas que se han establecido para que Estados Unidos pueda acceder a nuestro país con sus, o sea, si ahora aceptan a 50, pues que ahora acepten solamente a 5 agentes. Digo, son cosas pequeñas, pero yo lo pienso mucho en lo de la frontera. O sea, solamente pensamos la idea de que, es que nosotros tenemos que proteger. ¿Y si no protegemos la frontera? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Claro, claro. Bien, fíjate que lo que estás planteando, Connie, me lleva a una reflexión respecto a lo que es la circunstancia política, me parece, del presidencialismo mexicano en esta etapa de la presidenta Sheinbaum, porque siempre he pensado que los acuerdos políticos de lo que fue el corcholataje, aquellos acuerdos entre las corcholatas en un restaurante, el Mayor, allí en el centro histórico de la Ciudad de México, en el que el entonces presidente López Obrador hizo los acuerdos para que quienes no ganaran la contienda interna de Morena o de la 4T en general, tuvieran puestos, pues no de consolación, pues, pero sí de continuidad política en cargos de primer nivel. La presidenta de México, cuando ya llegó Claudia Sheinbaum, tuvo que cumplir con esos acuerdos y tuvo que nombrar a personajes distantes, creo yo, muy distantes de la textura y el contexto que ella hubiera querido para ejercer el poder, es decir, con Ricardo Monreal como operador necesario en la Cámara de Diputados, con Adán Augusto, operador impuesto y obligado en la Cámara de Senadores, Marcelo Ebrard, que recordemos que hubo una serie de expresiones sumamente descalificatorias de Marcelo Ebrard contra esa señora, llegó a decir en alguna ocasión, Claudia Sheinbaum, y que además se hicieron expresiones por parte de Marcelo Ebrard de presuntos hechos delictivos desde el aparato 4T para favorecer a la propia candidata o precandidata en aquel momento, Claudia Sheinbaum. Y pareciera que la presidenta de México no ha podido deshacerse de todas esas herencias y que ha tenido que continuar en un ejercicio de pragmatismo político absoluto, sosteniendo esos poderes heredados, presencias como la de Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización, distante de Palacio Nacional, haciendo su juego por sí mismo, que ya dejó ese cargo,
pero que ahora se va a Tabasco y Tabasco convertido en una especie de reducto en el cual el obradorismo pareciera tener reconstituirse por la vía, reconstituirse en los términos de su hijo Andrés Manuel López Beltrán, allí en el propio Tabasco. ¿Qué tanto hoy se necesita un poder presidencial sumamente fuerte que no dependa de factores de poder heredados que le son distantes desde mi punto de vista al estilo de la propia presidenta Sheinbaum, que solo ha tenido piezas propias al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que ha colocado personajes, pues desde mi punto de vista, no aceptables o perniciosos, como es Altagracia Gómez en el enlace con los empresarios y en la construcción de este absolutamente neoliberal Plan México. Y fuera de ahí ha ido colocando en la Secretaría de Energía, en la Secretaría, en algunas otras secretarías, algunas cuantas piezas. Pero ¿qué daño, cuánto daño le puede hacer al presidencialismo mexicano que exige que haya un presidente o presidenta con los hilos totales del poder en sus manos, el tener que depender de factores heredados y factores que no van en consonancia con lo que ella desea hacer o podría hacer? Y bueno, en circunstancias como la actual, me parece preocupante el que la presidenta siga dependiendo de esos hilos de poder, y me parece positivo que adopte una actitud más confrontacional en casos como el de Donald Trump, pero también hacia adentro, que se conozcan hechos y decisiones más fuertes para hacernos sentir a los mexicanos que hay un intento real de cambiar cosas, de cercenar lo que es necesario, de superar lo que es necesario, de mantener la continuidad del proyecto 4T, desde luego, ese es un mandato en las urnas, pero no necesariamente con las mismas personas y con los mismos vicios de algunas de esas personas. Ese es mi punto de vista, Connie. Sí, pues Julio, yo creo que hay como una contradicción, porque en efecto, fíjate, el presidencialismo en México, ¿cuáles eran sus características? Lo primero era el metaconstitucionalismo, es decir, que se pasaban las reglas por el arco del triunfo y el presidente definía todo. El presidente definía como era el presidente y también representaba al líder del partido, o sea, era un partido de Estado. Entonces también él ponía y disponía todos los puestos de elección popular, todos los puestos de funcionarios públicos, de gabinete, etcétera, etcétera. O sea, el presidente tenía todo el poder. O sea, cuando llegaba un presidente nuevo, desplazaba al otro, incluso había mecanismos hasta de expulsarlos del país para que se volviera a crear, a constituir esa forma del presidencialismo en México. Y ahora estamos como en una transición porque esto ya no sucede. O sea, sí, por supuesto, no vamos a ser inocentes y decir, Claudia Sheinbaum no participa en las decisiones de Morena. No, claro que participa, pero participa de una manera distinta. O sea, se crean condiciones de participación democrática, aunque sea con todas las comillas. Tan es así que, en efecto, en este momento no está Andrés Manuel, Andy, ¿no? No está, ya no está. O sea, claro, tuvo que ser desplazado para ser no visto y va a participar por una candidatura en Tabasco. Instrumentan, digamos, una forma que uno dirá, pues, ¿qué tanto puede ser cierto lo que vaya a suceder dentro de Morena, de que vayan a poner a gente más de la base social? Seguramente no, porque insisto, en esa parte los cacicazgos en los estados siguen siendo los mismos independientemente de que haya llegado un partido distinto. Pero regresando a la idea del control de la presidenta, ella tiene que ir jugando como en los dos rieles, ¿no? Por un lado, claro que todavía asistimos a un presidencialismo en México en el que ella es la mayor autoridad y si ella define una cuestión, podría hacerlo, de hecho. Ella podría quitar y poner gobernadores, como lo hacían otros. No lo hace porque justamente se trata de mostrar
que estamos en un cambio, que hay una transformación, pero sí sigue la concentración de poder, absolutamente. Pero lo paradójico de todo esto es que Claudia Sheinbaum, con esto de las corcholatas y con esto de que tuvo que hacer acuerdos políticos y que se tienen que respetar, pues ella está atada de manos. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente estamos asistiendo a un presidencialismo en México o realmente estamos ensayando transitar a otra lógica, a otra dinámica? Yo apuntaría a decir que sí estamos atravesando por un proceso distinto. O sea, no es lo mismo que la presidenta insista, digamos, en construir alianzas de otro estilo y, o sea, por ejemplo, ahorita, ¿no? Ese caso terrible que también, pues, está para hablar del exdirector de Pemex, ¿no? O sea, ¿cómo puede haber personajes de esa naturaleza? O sea, un violentador de género con su mujer, o sea, y el video que vimos, y es un funcionario, bueno, era, por fortuna era, un funcionario del gobierno federal, Julio. Entonces, o sea, está lleno como de matices todo esto, para bien y para mal. Entonces, yo sí creo que se está construyendo como una nueva dinámica, una nueva forma del presidencialismo en México. Sigue siendo presidencialismo. El corporativismo, digamos, desapareció en el sentido de partido, pero ahora asumió otro tipo de formas, pero son formas que ya hablan de que se está desbaratando esa lógica del metaconstitucionalismo, del partido de Estado, entonces, pues son como muchas cuestiones muy, muy, muy paradójicas. Y, en efecto, cuando Claudia Sheinbaum, por eso yo insisto, enfrenta yo siento que estamos entrando a una nueva etapa, un pequeño matiz, pero es una nueva etapa ahorita después de que la selección mexicana perdió, y no es porque haya perdido, sino porque ya la atención ya no está en la selección, sino que ya otra vez se regresa al terreno político de nuestro país. Y entonces yo pienso que sí estamos pasando a una etapa distinta. Hoy en la mañana la presidenta incluso decía, a propósito del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, y decía, bueno, estamos pensando que en 3 o 4 años, yo creo que las cosas van a cambiar y yo creo que Estados Unidos y Canadá van a volver a aprobar 16 años. En realidad, ¿qué está diciendo? Está diciendo que se están generando otras condiciones, pero al mismo tiempo estamos firmando con Europa, pero al mismo tiempo estamos haciendo acuerdo con Brasil, pero al mismo tiempo Trump se va. Y claro, el hecho de que se vaya Trump no significa que van a mejorar las cosas con Estados Unidos, porque ya entramos a una nueva dinámica del capitalismo. O sea, esta dinámica caníbal ya así va a ser de aquí para adelante. Pero yo sí veo que hay cambios, Julio. Yo sí veo, o sea, no es un problema de esperanza o de, no. Es un problema de las cosas que están sucediendo, de la práctica cotidiana, de pragmatismo, sí, de pragmatismo, muchas veces de pragmatismo puro, pero eso también muestra que la presidenta está usando su poder, pero en favor de otras cosas, no en favor de su beneficio personal. Y eso es un cambio radical, Julio, desde mi punto de vista. O sea, el presidencialismo de antes era estilo Trump, ¿no? O sea, pero en México, para beneficiar a las élites, a tus grupos cercanos de poder. Hoy la presidenta ejerce su poder en beneficio de la gente. O sea, nadie puede tacharla de que se está beneficiando personalmente. O sea, no. Pero, pues son procesos, ¿no, Julio? Son procesos. Sí. Connie, bien decía Viridiana Jaramillo que había que ponernos aquí en aprietos y discutir y analizar. Lo que yo recuerdo del presidencialismo mexicano, según lo que escribió en su momento Jorge Carpizo, Exacto. que como funcionario público,
pues tiene sus asegúnes y podemos discutir mucho del paso que tuvo como secretario de Gobernación, como procurador de justicia, creador de la Comisión de Derechos Humanos, pero como jurista a mí me parece que es alguien valioso y que, por ejemplo, ese libro clásico del presidencialismo mexicano decía que el presidencialismo tenía 3 o 4 factores fundamentales. Uno de ellos, la jefatura real de un partido de Estado, Así es. que era el PRI. Hoy me parece a mí que lo que estamos viendo es que tenemos algo que aspira a ser el nuevo partido de Estado, que es Morena, que está siendo beneficiado y conectado con los factores de poder del Estado mexicano o de su gobierno específicamente, que no es lo mismo que el Estado, y que en ese sentido estamos en presencia de una reconstrucción de aquellos factores del PRI antiguo en este nuevo Morena, con segmentos distintos en los que convergen grupos de izquierda, algunos, pocos desde mi punto de vista, y algunas expectativas de cambio y mejoría. Pero ese PRI, ahora Morena, guinda, tricolor que sería en la cromática anterior, creo que sigue estando muy relacionado con la defensa y la imbricación, el entreveramiento con los factores de poder. Por otra parte, bueno, pues uno de los factores fundamentales era la facultad metaconstitucional de elegir al sucesor. El presidente saliente elige a su sucesor. Yo estoy convencido de que López Obrador hizo todo para que mediante una formulación distinta y mediante las corcholatas y todo, pero finalmente la decisión era por Claudia Sheinbaum. La pregunta aquí es, ¿este presidencialismo de Sheinbaum tendrá la fuerza y la capacidad para decidir por sí misma la sucesión presidencial? Bueno, es una pregunta. La otra era el control de los gobiernos y la imposición de las candidaturas de gobernadores. Yo veo muchos gobernadores dispersos haciendo grupos, corrientes, presencias por sus lados. Y el otro, bueno, es el control general de las instituciones que tenía el presidencialismo mexicano, que era un control absoluto. Hoy hay una concentración de poder como nunca antes, no solo la presidencia de la República, sino también pues el control político de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante las elecciones que se dieron y que quedaron perfiles proclives a la llamada Cuarta Transformación. El poder legislativo, no se diga, con la discusión sobre representación o no, pero a fin de cuentas la realidad es esa. Pero lo que no veo, Connie, es que haya un cambio de los destinatarios de los beneficios profundos de ese poder. Sigo viendo a los mismos empresarios ganando más que nunca, teniendo ganancias exorbitantes, sin que haya ni un esbozo de, ya no digas reforma fiscal, sino de hacer algo que disminuya la enorme desigualdad entre los mexicanos. 10 familias poderosas que controlan y que reciben, en casos como el de Germán Larrea, de ganancias durante un sexenio de 800 o 900% de lo que habían tenido. Los bancos, no mexicanos, sino extranjeros, con sede en México, la mayoría, diciendo que han tenido ganancias como nunca. Los polos de desarrollo, que me parecen a mí la expresión del neoliberalismo más salvaje, convertidos en mecanismos para violación de derechos ambientales, para imposición de empresas y negocios de los cuales no hay ningún indicio, evidencia ni señalamiento de que la presidenta Sheinbaum se beneficie de ellos, pero tampoco es cuestión de meter las manos al fuego por ninguno de los que participan en toda esta serie de arreglos, que es una redefinición del sistema económico mexicano a la luz de factores neoliberales. Y me parece también que los gobernadores en general están muy distantes de lo que se esperaba de ellos como ejecutores de un poder popular de cambio y muy distantes de la operación diaria con los gobernados. Entonces, ahí es donde, desde mi punto de vista, reside el hecho de que los mismos factores de poder que dominaban en el pasado antes de la 4T siguen vivitos y coleando. El clero, los medios de comunicación convencionales, lastimados por la menos disponibilidad de convenios publicitarios, señalados en las conferencias matutinas, pero sí, es un proceso. Lo que hay que preguntarnos es si el ritmo de ese proceso es el adecuado y el que puede llevarnos a un cambio verdadero, o esta oleada que estamos viviendo
puede ser abatida por la alternancia que necesariamente se da en todo proceso político, con etiqueta de democrático, lo sea o no, pero que siempre hay. El poder no es para siempre en estos juegos de poder que vivimos. Ya me eché un súper rollo, Connie, pero No, bueno. de hecho, eso es la democracia, Mm. bueno, el cambio, el por turno, ¿no? O sea, Oye, la nueva mayoría por turno, Mandy. Oye, te iba a decir, ya ves cómo necesito que también en este programa me den chance de hablar, porque Sí, hablo y me la paso todo el rato. no, es Connie, que adelante, además por favor. tienes un punto de vista súper interesante porque combinas el periodismo, el análisis, o sea, es muy raro que un periodista combine todas esas cosas. Y tú Bueno, lo haces, entonces es muy complejo porque pones muchas cosas en juego por eso pones en aprietos a tus entrevistados siempre. Pero bueno, intentando seguirte en tu reflexión, porque más bien te quiero seguir en tu reflexión, me parece que hay un elemento que habría que añadir a todo lo que señalaste. Por eso es que no puede ser igual, o sea, no podemos comparar con lo que sucedió con el presidencialismo durante casi 80 años del PRI a lo que sucede hoy con Morena, por más que se quiera parecer a eso. Hay un elemento que es que hoy ya no gobiernan, ya no hay soberanía en términos de los estados, de los países. Si antes no la teníamos, ahora es muchísimo menos. Quienes hoy gobiernan son las élites tecnofinancieras. Entonces, cuando tú me dices, es que, a ver, hoy siguen teniendo el poder los mismos grupos empresariales, Germán Larrea, Slim, los bancos son los... Sí, claro, porque en realidad antes, cuando existía, digamos, el presidencialismo en México, de algún modo había grupos de poder que no estaban involucrados directamente con el exterior. Sin embargo, ahora, todos los que tienen el poder, los medios de comunicación, el clero, el mismo clero, digamos, los bancos, o sea, ¿quién tiene el poder hoy? Quienes tienen el poder son las élites financieras, tecnológicas, y esas no habitan en nuestro país. Entonces, claro, esa es la razón por la cual los Estados Unidos lo que quieren hacer como buen laboratorio que siempre ha sido, o como han utilizado a América Latina como laboratorio, para lo que le servimos es simplemente, justamente somos proveedores de materias primas, somos proveedores de recursos naturales, somos proveedores de... Y por eso es que no pasa nada, o sea, pareciera que la presidenta no hace nada, y claro, con todo lo que está pasando en muchos lugares en nuestro país, ¿no? La Bahía de Huira, en San Luis Potosí, la Sierra de San Miguelito, o sea, pero así podemos mapear todo el país, porque claro, la presidenta no tiene control sobre eso. O sea, lo del fracking, ella no tiene control sobre eso. O sea, la imposición es desde fuera. La soberanía, esa soberanía tan anhelada, esa soberanía no la tenemos. Entonces, no importa que haya presidencialismo en México, no importa que haya un partido que es mayoritariamente fuerte en nuestro país, porque ellos ya no gobiernan. A diferencia de en otra etapa histórica en la que apenas estaba configurando una nueva lógica, no es que no hubiera élites, claro que también las había, pero digamos tenía un poco de mayor autonomía cada país, y sobre todo México, en realidad lo que pasa es que era un aliado absoluto de Estados Unidos, entonces parecía que actuaba de manera autónoma con el presidencialismo, pero lo que hacía el presidencialismo era decir sí señor a Estados Unidos, ¿no? Y a someter a todo el país. Ahora el cambio, por eso es que yo hablo de un cambio, Julio, es en términos de que la presidenta sabe esto, sabe que ella no tiene la soberanía, sabe que ella no puede retirar la historia que están montando de amoníaco en Huira. O sea, ella sabe que no lo puede hacer. O sea, los acuerdos que se han firmado, o sea, han sido firmados, por un lado, con otros gobiernos, ¿no? O sea, la Bastida lleva 20 años promoviendo
esa desgracia, ¿no? En la bahía de Ohuira, o sea, lleva muchos años, pero claro, son acuerdos internacionales, son élites que rebasan, digamos, la soberanía de nuestro país. Entonces ahí entramos a muchas contradicciones, porque en efecto le exigimos a un sistema democrático que actúe como si fuera autónomo, fuera alguien que se autodetermina en términos de sus decisiones, pero no lo es, no lo somos. Justamente eso es lo que son los grandes imperios. Estados Unidos puede llegar y decir, a ver, ahorita ya voy a poner a un nuevo presidente en Colombia. O sea, si te fijas, Trump está actuando como actuaba el presidencialismo en México con el PRI, ¿no? O sea, que llegaba y decía, a ver, yo te quito, yo te pongo. Esa es la lógica. Y en nuestro país, los esfuerzos que yo veo y que son esfuerzos muy importantes, es que en ese pequeño intersticio que se nos abre de posibilidad de oportunidad para generar espacios de autonomía, se están ocupando. Y bueno, la democracia o lo que aspiramos a que sea un ejercicio democrático, pues tiene como función eso, o sea, ir abriendo espacios de derechos, espacios de inclusión, espacios de igualdad, espacios que nos permitan como ciudadanía, pues tener mejores condiciones de vida. Y en ese pequeño espacio yo pienso que este gobierno está consiguiendo grandes cosas y que se quieren invalidar y que se quieren invisibilizar, porque claro, lo que vemos de manera inmensa sobre nosotros es el poder de las élites económicas y financieras que vienen y nos aplastan. Sí, ciertamente nos aplastan, pero Julio, hoy, y ya con esto cierro, no es menor las cosas que hoy se presentaban como avances económicos. O sea, en efecto, somos una de las economías, la 10ª economía en términos de mayor confianza para invertir en nuestro país. Y nosotros diremos, ay, pero vienen puras cosas que nos quieren quitar el agua, el no sé qué, el no sé qué. Sí, pero al mismo tiempo también está lo otro, ¿no? Claro, claro. Es el primer país, o sea, el país que está en número 1 en términos del desarrollo del salario mínimo. O sea, Sí. son muchos elementos y que no habían aparecido antes. Entonces, sí hay pequeñitas cosas, muy pequeñitas, ¿no? Bien, Connie. Muchas gracias, Connie, por esta oportunidad de platicar sabrosamente y de poder intercambiar puntos de vista. Te agradezco todo. Nos vemos la próxima semana, Connie. Gracias. Con mucho gusto y gracias a ti, Julio. Un honor. Hasta luego.